Con la llegada del buen tiempo recibimos una gran cantidad de publicidad y marketing sobre las dietas de pérdida de peso y la conocida Operación Bikini. Algunas veces esta información puede ir orientada a la adquisición de hábitos saludables, pero en otras, según los profesionales de salud mental, puede empujarnos a cometer riesgos para nuestra salud, no solo física, sino también mental, pudiendo incluso desarrollar trastornos de alimentación y ansiedad. Es por esto que cada vez se hace más necesario proporcionar información realista de lo que son las dietas y lo que es saludable y lo que no, de lo que se encarga un ámbito dentro de la psicología conocido con el nombre de psiconutrición. Hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud. Es lo que vamos a hacer hoy, hablar en nuestro espacio de salud de la psiconutrición. Isabel Fernández, psicóloga, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Muy buenas, Lázaro. Bueno, para comenzar un poquito esto de sus funciones e importancia para nuestra salud física y mental, para introducirnos en el tema de hoy, Isabel, ¿qué es eso de la psiconutrición? Bueno, pues la psiconutrición no es que sea una disciplina nueva que haya surgido ahora ni nada de eso, sino que es el ámbito de la salud que se forma cuando se juntan dos tipos de especialidades sanitarias y trabajan juntas, de cara a la salud integral de la persona física y mental, que son, por un lado, la nutrición, que tiene que ser titulada y sanitaria, y la psicología sanitaria o con habilitación sanitaria. La semana pasada, si os acordáis, en el espacio de pseudoterapias ya hablamos del intrusismo, y en este ámbito que vamos a hablar hoy es muy importante destacar que la psiconutrición no puede ser llevada a cabo por una misma persona o con una sola titulación, sino que se requieren dos, como hemos dicho, la psicología sanitaria y la nutricionista, sobre todo para informar a la población y que no caigan en personas no tituladas que puedan ejercer intrusismo con el peligro que eso puede conllevar para la salud. Entonces, estas dos profesionales trabajan de manera muy coordinada e interdisciplinar para adecuar las actuaciones con cada caso en particular. Y bueno, eso como mínimo, porque luego hay casos en los que deben entrar a trabajar otros profesionales, como por ejemplo, pues entrenadores personales que tienen que estar titulados con CAF, ciencias de la actividad física y del deporte, o psiquiatras o incluso médicos de otras especialidades como serían pues el endocrino, el ginecólogo, etcétera. Yo tengo la sensación que hace unos años pues ni siquiera nos hubiéramos planteado el papel y la importancia de la figura del psicólogo en el ámbito de la nutrición. ¿Por qué ahora, Isabel, se está destacando tanto la importancia de la psiconutrición? Pues porque ahora ya se sabe que en el proceso de alimentarnos y en nuestra conducta alimentaria juegan un papel muy importante las variables psicológicas. Entonces, el abordar los casos tanto por una nutricionista como por una psicóloga o psicólogo permite ahondar en más profundidad en el problema, en lugar de quedarnos en la superficie. Por ejemplo, imaginad una persona que ahora va al nutricionista demandando perder peso y refiriendo que quizás pues lleva toda la vida intentándolo y que no lo consigue. O que quizás el caso típico de que al inicio se pone a hacer una dieta que le ha puesto su nutricionista, que puede a priori parecer adecuada para su cuerpo, para su salud, para su metabolismo y que conlleva unos hábitos saludables, sin restricciones, pero que al cabo de un tiempo no puede evitarlo, le genera ansiedad y se acaba dando atracones y tirando como por la borda todo lo anterior y vuelve a los malos hábitos anteriores y vuelve a ganar peso el anterior o incluso más. Pues bien, ahí es donde entraría en juego muy importante la labor del psicólogo para ver qué variables psicológicas están en la base de esa ansiedad que le hace a la persona que tire todo por la borda y que vuelva o al punto inicial o incluso peor. Y bueno, no solo ahí es importante el trabajo conjunto de nutricionista y psicólogo, sino que a su vez cuando las psicólogas trabajamos con determinados problemas psicológicos como los trastornos de alimentación, por ejemplo la bulimia o la anorexia, muchas veces necesitamos que la nutricionista guíe a nuestro paciente en el proceso de recuperación de un patrón alimentario que sea saludable. Entonces, por eso se requiere que ambas profesiones trabajen de manera coordinada.
Entonces, Isabel, hacer dieta, ¿no? El hacer dieta es mucho más difícil de lo que parece. O sea que puede influir muchos más obstáculos que nos dificultan el conseguir objetivos de cara a comer mejor o perder peso. Sí, de hecho, mirad, en psiconutrición se representa el problema alimentario de la persona como un iceberg de hielo, ¿no? Como una gran masa de hielo. Los icebergs sabéis que tienen una punta de hielo sobre el océano que se ve, es visible, pero luego bajo el agua hay una gran cantidad de hielo mucho más grande que la que se ve, que está profunda debajo del agua. Bueno, pues la psiconutrición sostendría que lo que se ve, esa dificultad para perder peso, para seguir las pautas de la nutricionista, para seguir el plan alimentario, para cambiar hábitos, para mantenerlos en el tiempo, todo eso, lo que suelen ser pues las barreras de la gente en estos temas, ¿no? Pues la psiconutrición considera que eso sería lo que se ve por encima del agua, del iceberg, y por debajo estarían un montón de variables psicológicas que influyen en eso. Por ejemplo, la psiconutrición estudia el efecto que produce sobre nuestra conducta alimentaria el marketing alimentario, la publicidad de la comida, el color que le ponen a los envases de los alimentos, incluso la cantidad de azúcares añadidos en las alimentaciones infantiles, tipo los potitos, los yogures, y cómo eso afecta a nuestra preferencia por ciertos alimentos a lo largo de la vida y los aprendizajes alimentarios. Luego también estudia el peso que tiene el estrés diario en nuestra conducta alimentaria. Estudia otros factores de estrés como los horarios de trabajo, si trabajamos de noche, los turnos partidos o continuos, la falta de sueño, el estado de ánimo, y estudia cómo afectan también las variables de nuestra personalidad, como por ejemplo la autoexigencia, el perfeccionismo, la baja autoestima, si tenemos miedos y frustraciones o si tenemos ansiedad social. Y bueno, luego también una cosa muy importante es que estudian la importancia de la educación alimentaria desde que somos bebés y niños pequeños, y otros factores como el comportamiento alimentario de nuestra familia o la gente con la que convivimos desde la infancia. O, por ejemplo, también el peso que tiene la cultura en nuestros aprendizajes de hábitos. Bueno, en fin, la psiconutrición dice que hay como 1000 variables que podrían ponernos la zancadilla si decidimos hacer un cambio nutricional y que, por tanto, si no las tenemos en cuenta, podemos estar atrapados al fracaso sin darnos cuenta, claro. Entonces, el papel de la psicología en la alimentación nos ayuda a tratar, ¿no?, todos estos temas a nivel psicológico, para que no afecten a nuestra salud física al fin y al cabo. Sí, por ejemplo, ayudamos a tomar conciencia a la persona de emociones que le llevan a comer de manera compulsiva o a restringirse alimentos, a trabajar esa gestión emocional, el autocuidado, técnicas de afrontamiento, cosas de su historia vital que les hacen sentirse mal y lo acaban solucionando con la comida, entre otras muchas. Y muy importante destacar una cosa del papel de la psicología de la alimentación o psiconutrición. Es que el papel de la psicología en la alimentación no solo nos ayuda a tratar esos temas psicológicos para que podamos adquirir hábitos saludables a nivel físico y estar mejor físicamente, ¿no?, sino que va más allá. El psicólogo en nutrición lo que hace también es que no necesitemos embarcarnos en dietas milagro, que son muy restrictivas, que son milagrosas, tipo estas de o comer 3 días solo piña, o pasar horas sin comer a base de bebidas que son súper caras, que habitualmente la persona hace para eliminar emociones desagradables de autorrechazo hacia ellos y ellas mismas. Porque el psicólogo en psiconutrición, cuando trabaja con la persona la autoestima, por ejemplo, que le lleva a hacer una dieta estricta o restrictiva, pues al final el resultado a lo mejor no es el que inicialmente la persona quería, de a lo mejor querer perder una barbaridad de kilos, que no es realista ni bueno para su salud, sino que lo que conseguimos es tratar ese autorrechazo de base que le lleva a la persona a hacer esa barbaridad. Y es que algunas personas, por desgracia, aún creen que perdiendo peso o cambiándose radicalmente a sí mismas, subirá su autoestima y se querrán más. Y no es así. Muchas veces hay que tratar temas psicológicos que impiden que la persona se autocuide verdaderamente y no necesite hacerse un daño tan grande como es el estar 3 días a piña o hacer incluso ejercicio físico a nivel extremo.
Y es que estas personas se mienten a sí mismas pensando que lo hacen por salud, pero no es por eso, sino que no solo se dañan físicamente, sino que mentalmente no es nada saludable este tipo de dietas. Porque la salud no es solo lo físico, es también lo mental, lo social, el poder disfrutar de una comida con amigos o con familia, lo interpersonal. Y bueno, que un buen nutricionista nunca va a estar de acuerdo con ese tipo de prácticas de riesgo restrictivas para nuestra salud. Por cierto, Isabel, has mencionado que nuestra alimentación pues puede incluso llegar a influir mucho, creo que sí, el marketing y la publicidad. Después, claro está. ¿Puede esa publicidad estar detrás influyendo en problemas como los trastornos de alimentación o el sobrepeso e incluso también la obesidad? Sí, por supuesto que es uno de los factores que, por decirlo coloquialmente, nos cuelan sin que seamos conscientes. De hecho, el marketing alimentario es uno de los componentes del ambiente obesogénico de nuestra cultura. Por ejemplo, la psicología de la alimentación ha estudiado que en los supermercados hay estrategias de marketing para vender según qué tipo de productos. Por ejemplo, el olor exageradamente bueno cuando vamos a pasar por la zona de la bollería o del pan, o el no dejar nunca un estante de bollería con un solo panecillo, con un solo bollo, porque si os fijáis da mala impresión, no lo solemos coger. Luego, el poner, por ejemplo, envases muy grandes de algunas cosas, tipo pues bebidas energéticas o las típicas cañas de chocolate, que no sé si ahora estará prohibido, creo que sí, pero en mi infancia, por ejemplo, estaba así. Luego, los alimentos de primera necesidad suelen estar puestos en zonas del supermercado donde te tienes que recorrer gran parte de los pasillos y pasar por otros donde está la bollería, los dulces y la comida rápida. Y luego en niños, pues poner los dibujos animados en las cajas de los envases de galletas o de cereales con mucho azúcar, y luego en los anuncios de la tele esos eslogan que muchas veces son contradictorios y generan una confusión emocional. Por ejemplo, los de los planes detox en un anuncio y luego al siguiente anuncio, entonces uno de chocolate con el eslogan placer adulto, ¿no?, que os sonará, o lo de mi primer Danone como un alimento como que te lo venden como indispensable para que se lo tienes que dar a tu hijo, pero que luego es un alimento que a lo mejor lleva muchísima azúcar. Todo esto son mensajes que recibimos a diario inconscientemente y que nos van como manipulando emocionalmente y psicológicamente para guiar las elecciones que hacemos de los alimentos. Siempre hablamos desde el punto de vista especialidad, ¿no?, de la psicología. ¿Todos estos aspectos son los que se denomina el ambiente obesogénico? Bueno, ambiente obesogénico no solo sería esa publicidad o el marketing que nos invita a comer alimentos muy calóricos y procesados, sino también cuando al lado de un parque hay un kiosco de chucherías, o cuando entras al cine y hay ese olor a palomitas, o el menú de los parques de atracciones, que para niños suele ser patatas fritas, comida rápida, o las máquinas de bollería en las universidades. Ambiente obesogénico es vivir rodeados de estímulos que nos generan ansiedad por la comida, que suele ser no saludable. Y luego es que, si os dais cuenta, por un lado estamos rodeados de ese ambiente obesogénico, pero en una sociedad que es tremendamente gordofóbica, en la que estar gordo es como una enfermedad, es un estigma. Si estás gorda o gordo y vas al médico te dicen que tienes que adelgazar. Entonces son dos factores que son verdaderos atentados contra la salud mental de muchas niñas y adolescentes, y digo en femenino porque sobre todo nos afecta a las mujeres, pero por desgracia también cada vez más a los hombres. Entonces de todo esto se encarga la psicología de la alimentación, porque son problemas psicológicos relacionados con la alimentación y lo que todo ello genera, y que muchas veces todos esos factores hacen que cuando la persona dice pues voy a iniciar un cambio de hábitos, voy a comer diferente, pues acaba fracasando porque todo esto le está afectando y no se está dando ni cuenta, ¿no? Curioso todo esto, ¿no? Y hablar hoy sobre todo sobre la psiconutrición y dejar claro, ¿no?, la operación bikini en este mes, bueno, estos últimos meses que queremos soluciones como, no sé, como las hadas, ¿no? Como un sueño, el pensar que en 2 meses podemos solucionar todo el problema que llevamos atrás. Claro, porque realmente todo este tipo de motivaciones parten del autorrechazo al cuerpo, que hacen que mucha gente se embarque en dietas milagro,
que lejos de conseguir hábitos que sean más saludables, no solo física sino mentalmente, pues les perjudican a largo plazo tanto física como mentalmente. Una buena alimentación, el deporte que nos ayude y hablar, por supuesto, con profesionales como vosotros dedicados a la psicología para que la gente tenga en mente que todo esto acarrea, ¿no? Llevar un camino, ¿no?, entre todos, y no buscar dietas milagro en 2 meses y el tercero ya parece ser que lo echas todo atrás y psicológicamente, pues bueno, pues al final terminamos tocados de la cabeza, ¿verdad? Claro, hay personas que llevan cronificadas con este tipo de dinámicas de dieta y efecto rebote toda la vida, y al final es de base una serie de variables psicológicas que hay que trabajar, porque el malestar psicológico no puede ser el precio que tenemos que pagar por estar delgadas o delgados. Pues Isabel, creo que queda bastante claro, como todos los espacios que dedicamos cada martes aquí en Más FM. ¿Cómo podemos hablar contigo de este tema o de otros? Bueno, pues ya sabéis que tenemos las redes sociales de Isabel Psicología y que nos encontramos en la consulta de psicología de Policlínicas Cejín para este tema o cualquier otro. Isabel Fernández, psicóloga, que cada martes está aquí con nosotros en Más FM. Gracias y hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene, un saludo.